pantalla y vamos a, para que todos estén clarito cómo va a ser el parcial. Entonces vamos a hacer una práctica con el parcial, el primer parcial del semestre pasado. Vamos a compartir pantalla. ¿Todos ven? Vamos a agarrar el de Denver, que aquí, ¿verdad? El de Denver para la práctica, ¿verdad? Miren, acuérdense, ¿todos ven la pantalla? Sí, profe. Sí. Entonces, mire, aquí en este examen, usamos tres ítems, tres reactivos. Ítems son las preguntas. Las preguntas siempre son 24 porque, bueno, eso depende de la cantidad de puntos en las preguntas de desarrollo. Entonces, el total de este examen era 60 puntos, pero puede ser de 80, ¿verdad? O de 100. Eso depende, ¿verdad? No se le pone muchos ítems porque luego, claro, algunas preguntas son automáticas para contestar porque son de verdadero y falso, es poner si es verdadero o si es falso. Eso es uno de los reactivos, verdadero y falso. Se le pone una proposición, o sea, una frase, ¿sí? Y ustedes la leen con detenimiento y contestan si es verdadero o falso. Apretando, vemos en el donde ustedes crean con el botón verdadero o falso. Y luego también está el ítem de selección múltiple, que es escoger la respuesta correcta. Ahí tienen que escoger, ahora lo vamos a ver, A, B, C, D, E. Y luego el desarrollo. Vamos a ir viendo cada tipo, vamos a ver 3 de cada tipo y así para explicar. Entonces, esto le va a aparecer el día del examen, pero esto le aparece al azar, no en un orden determinado. Cada uno le aparece en un orden distinto, ¿ah? O sea, al azar. Vamos a esta primera, dice. Mientras mayor multiplicidad de spin tiene un término espectroscópico, menor será su energía. ¿Qué era? Es verdadero, ¿no? Es verdadero, él anotó verdadero. ¿Se acuerdan de los términos espectroscópicos? Esta multiplicidad de spin que era el producto de 2S, ¿ya? Del spin total más 1. Entonces, mientras mayor multiplicidad de spin tiene un término espectroscópico, menor será su energía. Entonces se tomará como el término fundamental, ¿verdad? Entonces ahí era verdadero, él contestó verdadero y tuvo su respuesta correcta. Entonces ese era un ítem de verdadero falso. Vamos a esta, ¿verdad? ¿Esta qué es? Esta es una pregunta de desarrollo que vale 5 puntos. Dice, explique la reacción de hidrólisis ácida en las sales de aluminio y berilio. ¿Existe alguna diferencia? Si la hay, explíquela. Nota, escriba las ecuaciones químicas correspondientes. Valor 5 puntos. Entonces, claro, él desarrolla, lo que pasa es que se le da la oportunidad a que ustedes escriban, creo que son. Ahora vamos a ponernos aquí en editar la pregunta para que ustedes vean. Entonces, esto yo lo hago. Entonces aquí le dice, yo pongo aquí lo que quiero que me respondan, explique la reacción de hidrólisis ácida en las sales de aluminio y berilio. ¿Existe alguna diferencia? Si la hay, explíquela. Nota, escriba las ecuaciones químicas correspondientes, el valor 5 puntos. Entonces aquí le pongo la puntuación, la retroalimentación no, porque eso yo lo explico en clase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo le pongo formato de respuesta, esto automáticamente para que ustedes escriban en ese espacio donde escribió el estudiante, dice editor HTML. El texto es opcional. Si él no coloca nada ahí, no se la va a poner mala, porque ustedes también pueden subir un archivo contestando la pregunta. Por eso que las dos alternativas son opcionales. Entonces, el texto es opcional y permite hasta un máximo de 15 líneas. ¿Están viendo, jóvenes? Pero también permite que ustedes adjunten un archivo 1 respondiendo la pregunta. Y los archivos adjuntos son opcionales, porque si contestan en el texto como el espacio, ya no tienen que subir ningún archivo. Pero a veces eso es más difícil porque tienen que escribir con la computadora.
En cambio, si tienen una hoja en blanco y agarran un lápiz, desarrollan la foto y lo suben, aquí lo ven, como un PDF, convierten la foto en un PDF o la pueden convertir, puede ser un documento Word o, bueno, Word 2007 Word. Pero también ya yo había puesto que también lo pueden subir como una imagen JPG o también como un TIFF. Entonces también se le da esa alternativa. Eso lo voy a hacer, pero ya el segundo semestre ya yo había puesto más tipos de archivo, más opciones. Entonces, claro, le da la alternativa esas dos, colocarlo en el texto y espero que nadie cometa el error y que suban su archivo, y eso lo tienen que hacer con tiempo, porque no voy a aceptar nada que sea a través del correo electrónico. ¿Me están escuchando? Entonces él contestó, vámonos otra vez a la pregunta, a ver, vamos. Ahora banco de preguntas. Ay, me sale. Vamos a ver, de todas maneras. El parcial. Aquí está. Vamos entonces. Si estamos con el de Denver, ¿verdad? Aquí entonces teníamos una de desarrollo, aplicamos una verdadero y falso, una de desarrollo y viene, esta es una de selección múltiple. Dice, a continuación se le presenta la gráfica de variación de la primera energía de ionización de los elementos perteneciendo al segundo periodo. Podemos hacer las siguientes afirmaciones. Seleccione una, que sería la respuesta correcta. Dice, las energías de ionización en términos generales se incrementan a medida que me desplazo hacia la derecha en un periodo por la reducción de la carga nuclear efectiva. ¿Eso puede ser la respuesta correcta, jóvenes? Negativo. ¿Puede ser la respuesta correcta? No. Porque ¿qué pasa a medida que yo me desplazo en un periodo? ¿Qué pasa con la carga nuclear efectiva? ¿Se reduce o aumenta? Ay, Dios mío, nadie responde. Dios mío, este es un monólogo. Yo ahora, si ustedes no hablan en la discusión de los problemas, yo tampoco. Yo no voy a hablar porque ustedes tienen que trabajar. Ustedes son los estudiantes. Las clases fueron dadas y ahora no esperen que yo vaya y a colocar las fotografías de los problemas resueltos. Ustedes tienen que trabajar. Si estudian solamente bioquímica, ese es el problema de ustedes. La química inorgánica tienen que estudiarla. Entonces, ¿por qué no podría ser esa correcta? Estamos haciendo la práctica. Espero que ese día no vayan a cometer errores y no digan después que el profesor no explicó cómo era el examen parcial. Entonces, ¿cuál era la respuesta ahí que la tuvo? Bueno, la primera energía de ionización, yo no voy a gastar más, porque ustedes, yo no sé qué pasa con ustedes. Estas clases son virtuales, pero jóvenes. Yo también soy estudiante y yo no soy así. Yo no dejo, yo estudio, yo hago mis trabajos, oiga, tienen que ponerse a ver que todo el profesor no lo... Yo estoy en un curso de maestría y los profesores no explican nada, yo tengo que hacer todo, investigar, y moverme. ¿Qué ustedes esperan? Ya ustedes están en tercer año de la carrera. Esto no es primer año. Entonces la respuesta, la primera energía de ionización del oxígeno es menor que la del nitrógeno, debido a que el incremento en la carga nuclear efectiva se compensa con una disminución de la repulsión interelectrónica. ¿Se acuerdan? En el nitrógeno tiene un electrón desapareado, pero ¿qué pasa el oxígeno? Ya un orbital P tiene un apareamiento. Entonces eso es lo que crea una repulsión interelectrónica que contrarresta el incremento. Por lo tanto, ahí se da, tenemos una disminución, del nitrógeno al oxígeno, sí se da una disminución. Debe de incrementarse la energía de ionización, que es más difícil removerlo, se hace más fácil, pero tiene que ver con eso. Entonces nos vamos a otro verdadero falso. Dice, para el tratamiento mecánico cuántico de los átomos polielectrónicos se sigue el método de la aproximación orbital.
¿Verdadero o falso? Ay, Dios mío. Yo no sé qué pasa con ustedes. No sé qué esperan ustedes de la vida. Y van bien flojitos para cuarto año. Porque es verdadero. Bueno, ya no voy a... Y luego así, entonces el examen va a ser de este tipo, con esos 3 reactivos. Y bueno, ustedes tienen esto, lo que le va a aparecer ese día, le va a aparecer de forma al azar. O sea que le van a aparecer preguntas de desarrollo, preguntas de selección múltiple, de escoger la respuesta correcta y preguntas de verdadero y falso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, usted había comentado, profe, una pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí. Usted había comentado que iba a haber como preguntas extras en este semestre. Sí, le voy a poner una pregunta extra, pero serían de desarrollo. Entonces, eso es a sumarle. A sumarle, el que lo hace le suma, pero sin aumentarle la base del puntaje del examen. Eso es para que tenga más oportunidad de salir bien. Sí, le voy a poner 2 preguntas de desarrollo extra y que le van a ir sumando. Y muchos, si, por ejemplo, usted si tiene todas las demás buenas, puede pasarse del 100. Puede pasarse del 100 y eso no hay ningún problema. Tienen que estudiar. Yo creo que no han tenido profesores lo suficientemente, o sea, que les haga como despertar de esa pasividad. Yo les voy a decir una cosa, yo como estudiante no me gustaba hablar, pero cuando yo iba a mis exámenes sacaba las máximas calificaciones. Pero no es el caso de ustedes no hablan y al final entonces fracasan, entonces no quieren participar, no quieren. A mí no me gustaba, yo soy una persona que no hablo mucho, pero soy muy trabajadora. Entonces yo me pongo, porque los profesores antes no explicaban mucho, yo siempre se lo digo, pero yo estudiaba y yo y al final mis evaluaciones eran buenas, excelentes. Entonces yo le digo a usted, o sea, les pregunto, ustedes quieren que yo haga todo y al final yo no sé si estudian en otro curso y no me lo estudian, entonces ¿cómo quieren ustedes que yo les apruebe cuando es un desinterés total? Entonces así es como va a ser el parcial. Vámonos entonces a la práctica, a la discusión. Si no participan, yo pasaré al otro tema del semestre. Vámonos ahora a los problemas. Acuérdense que hoy vamos a discutir los 2 capítulos, o sea, el capítulo de reacciones inorgánicas que se ha subdividido en reacciones ácido-base y en reacciones redo. ¿Quién va de voluntario al primero? ¿Quién va de voluntario? Ya, por supuesto. Entonces comparta pantalla. En ese problema lo hice, pero me acabo de como dar cuenta que debía escribir algo más. Yo les dije que tenían que hacer en una hoja, es que no siguen indicaciones. Sí, yo lo tengo hecho. Entonces comparta la pantalla, tómele una foto y de una vez entonces lo pasa, tenemos a su computadora. Ustedes son tecnológicos, mira lo que dijeron hoy el seguro, que muchos profesores, y es verdad, muchos profesores de la universidad están que no saben tecnología, pero ustedes son tecnológicos, ustedes nacieron con esto. Yo nunca di informática como estudiante, ni en la secundaria ni en la universidad. En mi tiempo eso no existía. Entonces ustedes tienen esto todo lo he ido aprendiendo. Muy bien. Una vez porque ustedes son tecnológicos, pero además de la tecnología, ustedes tienen que saber lo de su carrera, que es la química. ¿Cómo ustedes no van a manejarse en la química? No pueden. Vamos, explíquelo, Denver Medin. Voy a asignar puntos, acuérdense.
Ok, lo que le estaba comentando es que cuando lo estaba revisando de nuevo, era mejor escribir la reacción. Yo solamente escribí los productos. Sí, pero bueno, vamos a ver y se va manejando me los va diciendo. Lo bueno es que yo quería que lo desglosaran porque así los demás compañeros se van y que no tienen todo, porque luego cuando les pregunto, le digo y lo ponen todo. El examen no va a ser así, el examen no es copia. El examen es pensar. Y entonces, ¿se acuerdan cuando le preguntaba de los microestados? Oye, todo lo que eso lo que ponían y yo les preguntaba eran parte, porque todo lo quieren copiar, copy paste y no piensan para nada. Esto no es así, porque el profesor Mario Friedrich da sus clases. Yo falto a clase, no. Me la paso hablando de otras cosas, no. Entonces ustedes tienen que hacer las cosas, trabajar, porque ese es el objetivo del curso, que ustedes aprendan química inorgánica. Pero es el trabajo de mi parte y trabajo por parte de ustedes. Siga. Ok, la pregunta era ordenar ordenar las siguientes sustancias según el valor del pH de sus soluciones acuosas en igualdad de concentraciones. O sea, se supone que están en igual concentraciones y lo que tengo que ordenar es el valor de pH en las soluciones acuosas, si es un pH básico o un pH ácido. Sin decir el valor del pH, ¿verdad? Solamente eso es de manera relativa. No es que tienen que determinar matemáticamente, sino de manera cualitativa, en base a los conceptos. A veces acuérdense que lo cualitativo es muy importante, más que lo cuantitativo. No es que ustedes van a determinar el pH, sino de acuerdo a sus conocimientos, entonces ustedes van a sustentar ese ordenamiento, ya sea en orden, ya vi ahí que lo ordenó en orden descendente, ¿verdad? Del pH, de las disoluciones que dan esas sustancias. Comience. Ok, primero tengo el hidróxido de potasio, que es una base fuerte. Y como sabemos, una base fuerte se disocia por completo en agua, en los iones potasio y el ion hidroxilo. Entonces, si se disocia en ion hidroxilo en solución acuosa, eso va a aumentar la basicidad, porque aumenta las concentraciones de hidroxilo y por ende el pH tiene que ser alto. Mayor a 7. Mayor a 7. Un pH mayor a 7, un pH básico. Muy bien. En la segunda reacción yo solo puse los productos por la reacción en agua, sería que se forma ácido clorhídrico y hidróxido de potasio. Entonces aquí, como se forma ácido clorhídrico... No, ahí está ahí un error, ¿verdad? Es decir, o sea, usted tiene una sal, ¿verdad? Por eso vamos ahí, todo eso, esas ideas erróneas, entonces yo se las voy corrigiendo. Esta es una sal, pero ¿qué pasa? Ahí tenemos un catión, que es el ion potasio, y un anión, que es el anión cloruro. Entonces, por lo general, estas sales que conformadas por un catión que proviene de una base fuerte, como usted la puso ahí, del hidróxido de potasio, y el anión cloruro que proviene de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, esos iones son inertes, es decir, que no se hidrolizan, es decir, que no sufren reacción de hidrólisis con el agua. Por lo tanto, el pH estaría determinado por ¿quién? Usted puso muy bien que es neutro, pero el pH entonces estaría determinado por ¿qué? ¿Por qué sustancia? Por el ion cloruro. No. ¿Quién lo ayuda? Acuérdense que estoy poniendo nota. ¿Quién ¿qué por el agua. El agua. ¿Y quién habló? Acre. Pronuncie yo no sé si a veces acre. Sí. Tienen que cuando, profesor. Exacto, cuando hablen tienen que pronunciar las palabras, ¿verdad? Las palabras tienen que tener dicción. Cuando yo fui a España, una anécdota, y yo fui a la región donde nació el castellano, el Valladolid, y me dice, ¿y que usted de dónde? Yo y que Panamá habla muy bien el castellano, y no solamente esa persona me lo dijo, luego compartí con una holandesa y ella me dice, yo no le entiendo a los españoles, ¿sabes? Si ellos hablan, yo te entiendo a ti, ¿pero por qué? Porque
Acuérdense que nosotros, Panamá, tenemos que tener cosas buenas, ¿ya? También, además de las malas que tenemos. Y nosotros pronunciamos, ¿no ven? Yo pronuncio hasta las S. En cambio, si ustedes escuchan a un chileno, ustedes le van a entender algo a un chileno. Hablan muy mal. Como los argentinos a veces, los mismos españoles hablan fatal. Entonces no se les entiende. Es como el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. ¿A quién se le entiende más? ¿A quién se le entiende? Vean un programa del inglés de Inglaterra, del Reino Unido, de United Kingdom y otros. Se le entienden a los ingleses porque pronuncian las palabras mejor. Entonces, eso es lo que yo quiero en ustedes, que cuando ustedes hablen, ustedes pronuncien las palabras, tengan dicción, se queden y no, que no se le entiende nada. Muy bien, Acre. ¿Por qué? Entonces, el agua determina. ¿Y qué presenta el agua? Dando ese pH de 7. Explíqueme un poquito para asignarle los puntos, Acre. Acuérdense que esto va a ser una discusión grupal. Alguien que Denver, cuando usted pone que es eso, un gallo que está cantando en el campo. No, pero el vecino tiene gallo. Tiene un gallo, ay Dios mío, sí, porque se escucha como un gallo. Qué locura. Sí. Acre, ¿me escucha? Sí, profesor. Sí, ahora dígame, ¿por qué usted dijo que el agua es la que determina? Porque esto no es Tin Marín de Dos Pingües, no. Tienen que saber explicar el por qué. ¿Por qué entonces el agua determina ese pH neutro? Explíquemelo un poquito y le doy 5 puntos. Profesor, como usted explicó, cuando tenemos el cloruro de potasio con agua, los iones del cloruro de potasio son inertes, por lo que toda la acción va a recaer en el agua. Claro. No dan reacción, ¿verdad? Con el agua y por lo tanto ahí no va, vamos a decir, producción de iones hidrogenoides ni de iones hidróxido. Por lo tanto, ¿por qué el agua es la que determina ese pH de 7? Hábleme un poquito de la constante de autoprotólisis o autoionización del agua. ¿Qué es igual a esa constante? Es igual a las concentraciones tanto de los hidrogenoides como de los hidroxilos, que es 1 por 10 a la menos 14. Que cuando aplicamos el menos logaritmo. Esa es la K sub W, ¿verdad? La constante de autodisociación del agua. 1,0 por 10 a la menos 14. Pero como la relación estequiométrica del ion hidróxido al ion hidrogenoide es de 1 a 1, ¿cómo tienen que ser sus concentraciones? Iguales, ¿no es así? Igual. Y si usted la determina, teniendo en cuenta esa constante, ¿a qué sería igual la concentración de ambos iones? 1 por 10 a la menos 7. Por eso molar, es el neutro. 1,0 por 10 a la menos 7 molar. Y si usted determina el logaritmo de 1,0 por 10 a la menos 7 es menos 7, por menos es 7. Entonces, le voy a dar 2 puntos porque no me supo. Es algo que eso... ¿Usted han dado química analítica? Sí, profe. ¿Con qué profesor? Orlando de León. Pero eso también química analítica lo ven mucho. Entonces, ¿por qué no me pueden... Acre Dairé tiene 2 puntos, ¿ah? Vamos a ponerle 2 puntos. Siga entonces Denver. Entonces, por eso que el pH de una disolución acuosa de cloruro de potasio es 7, porque lo determina la autodisociación del agua en iones hidróxido y iones hidrogenoides, que en realidad se encuentra como ion hidróneo. Por eso que ustedes tienen que colocar 2 mol de moléculas de agua, dan 1 mol de ion hidróneo más 1 mol de ion hidróxido. ¿A qué es igual esa constante de disociación del agua? De autodisociación del agua, porque es una molécula frente a la misma molécula de agua. Agua contra agua, ¿verdad? Entonces es 1,0 por 10 a la menos 14. Entonces, si ustedes quieren determinar la concentración de cualquiera de los 2 iones que son estequiométricamente iguales, o sea, de 1 a 1, sacan la raíz cuadrada, ¿verdad? De 1,0 por 10 a la menos 14, y eso es 1,0 por 10 a la menos 7. Le sacan el logaritmo a 1,0 por 10 a la menos 7 es 7. ¿Ya? Menos 7 por menos de la
de la relación matemática para determinar el pH, entonces le da 7. Siga, Denver. Ok, en la C también sería como la explicación de la B ahora que lo analizo de esa manera. Va a estar dada el pH por la constante de autoionización del agua, porque ellos provienen... No, tampoco. Vio que está en un error, por eso que es bueno la discusión. Usted me está hablando del hidrógeno sulfato de sodio. Sí. No está dado por el agua. ¿Qué pasa ahí? Es una sal, ¿verdad? Es una sal que está conformada por el catión sodio, que proviene de una base fuerte, por lo tanto ese es un ion inerte. Pero ¿qué pasa con el anión hidrógeno sulfato? Proviene del ácido sulfúrico. Sí, pero ¿qué puede dar ese anión con respecto al agua? ¿Qué puede dar? Si está el sulfato, puede dar electrones libres. No electrones, sino que el hidrógeno sulfato puede reaccionar con el agua dando iones hidronio más iones sulfato. Y si da iones hidronio en disolución, ¿cómo va a ser su pH? ¿No se acuerdan de la reacción de hidrólisis? Si da iones hidronio, sería el pH más ácido. Sería un pH ácido, a diferencia del pH neutro de una disolución de cloruro de potasio o el pH mayor a 7 de una disolución de hidróxido de potasio. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí usted también se va a encontrar otra sal que tiene el mismo comportamiento, que es el hidrógeno carbonato de sodio. El sodio es un catión inerte, no reacciona con el agua, pero el ion hidrógeno carbonato sí, dando iones hidronio igual en disolución acuosa. Pero ¿qué usted tiene que tener ahí en cuenta para determinar cuál de las dos el pH va a ser más ácido? De manera cualitativa, sin hacer el cálculo. Porque acuérdense que esto no es química analítica, esto es química inorgánica. Y ya veo que en analítica hacen los problemas de manera mecánica, sin la parte, valga la redundancia, sin analizar. Ese es el problema en esa materia, que todo es como muy mecánico. Profe, ahí la diferencia es que el hidrógeno sulfato... Vamos a darle la oportunidad de enviar, porque ya usted tiene sus 2 puntos ya de salida, ¿verdad? Si me hubiera explicado todo muy bien, hubiese tenido 5, ¿verdad? Pero vamos a darle la oportunidad que alguien participe y lo complemente. ¿Qué tienen que tener en cuenta en esas 2 sales, ¿verdad? Para poder determinar dónde el pH va a ser menor o va a ser mayor? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Quién participa? Tantos estudiantes y nadie. Si yo les dije, trabajen en esto, investiguen. ¿Desde cuándo ustedes tienen todo ese material para poder? ¿Ustedes creen que la inorgánica se aprende guardando las cosas y viéndola el día que toca los problemas? No, así no se aprende inorgánica. ¿Qué ustedes quieren de la vida? Ganarse las cosas sin hacer nada. ¿Quién complementa eso de ya les dije que tanto el ion hidrógeno sulfato como el ion hidrógeno carbonato van a sufrir reacción de hidrólisis con el agua, dando iones hidrogenoides en disolución acuosa y el ion sulfato y el ion carbonato, ya dando iones hidrogenoides, o sea, ion hidronio. Acuérdense que cuando se acompleja ese ion hidrogenoide con una molécula de agua, ya entonces daría un pH ácido. Pero ¿cuál de las dos tendría el pH más ácido? ¿Qué tienen que tener en cuenta? El bisulfato de sodio. ¿Quién va a hablar? Rigoberto. Sí. Castillo. Sí. Hable. Sí, hable. El que va a dar el pH más ácido es el bisulfato de sodio. Porque puede dar como usted lo dijo, un ion hidrogenoide. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué tomó en cuenta? Está bien, es el pH más ácido, ¿Pero por qué? Es por el ion sulfato que puede... No, es por la constante de acidez.
¿A qué es igual la constante de acidez del ion hidrógeno sulfato? Acuérdense que la constante de equilibrio, esa constante de equilibrio iónico de acidez, ¿qué nos dice desde el punto de vista cualitativo? Tiene un valor cuantitativo, pero ¿qué nos dice esa constante? ¿Qué nos dice? Siga usted mismo para ponerle sus 2 puntos. ¿Qué nos dice esa constante? ¿Cuánto es la disociación de los iones de hidrógenos que se van a ver en la solución? Claro, la proporción, ¿verdad? Nos dice matemáticamente en qué proporción se va a disociar ese ácido. Mientras mayor sea esa constante, entonces la cantidad será mayor de iones hidróneo. Entonces, investigó los valores de esas 2 constantes, tanto de acidez del ion hidrógeno sulfato como el ion hidrógeno carbonato. La del ion hidrosulfato. No me diga bisulfato, mejor dígame hidrógeno sulfato y no bicarbonato, sino hidrógeno carbonato. ¿La investigó Rigoberto? Solo la del hidrógeno sulfato de sodio. Sí, no del hidrógeno sulfato de sodio. Acuérdense que el sodio no pinta nada ahí, porque el sodio es un catión inerte. Es del ion hidrógeno sulfato. Entonces, ¿cuál es el valor de esa constante de acidez? Es de 3, si no recuerdo, era de 1.9 por 10 a la menos... Anoten, ya yo se los voy a decir. Anótenlo. La constante, todo anoten ese valor. Anoten el valor. ¿Ya lo tienen a mano? Sí, profe. Sí. Tienen que... Yo hubiera sido buen maestro porque el metro lo hubiese tenido a mano, ¿verdad? Pero no para golpearlos, sino para asentir en el pupitre para que ustedes despierten de ese letargo. No. ¿Cómo ustedes creen que se aprende? Oyendo lo que los demás dicen y yo no hago nada. Y no estudio, no investigo. ¿Cómo van a aprender así? No se les queda nada. Entonces anoten, la constante de acidez del ion hidrógeno sulfato sería de 1,20 por 10 a la menos 2. 1,20 por 10 a la menos 2. ¿Lo tienen? Así es, profe. Sí. Y la constante de acidez del ion hidrógeno carbonato es de 5,61 por 10 a la menos 11. Claro, eso no se lo tienen que aprender de memoria, eso lo tenían que buscar en la bibliografía. Yo les presenté una tabla al final de ese tema y eso tenía la información. Entonces yo les pregunto, ¿qué constante de acidez es mayor? La del hidrógeno sulfato. Claro, por lo tanto ahí la concentración de ion hidróneo sería mayor. Por lo tanto, ese pH sería más ácido, ¿va? Que de la disolución de la sal de hidrógeno carbonato de sodio. Muy bien. Vamos a ponerle 2 puntos al joven Rigoberto, aunque él no, pero tengo que incentivarlo para que vayan hablando, se vayan desenvolviendo en un salón de clase. Acuérdense que mi tarea es formarlos, no solamente instruirlo en la química, sino formarlo en valores. Entonces sería Castillo Rigoberto, ¿no? Sí, profesor. Sí. Por eso que cualquiera no puede ser docente, porque nosotros tenemos que educar con el ejemplo. Con el ejemplo. Por eso que se tiene que tener un currículo, ¿verdad? Currículo de una formación donde un alumno que tuvo buenas notas, también buenos hábitos, asistencia, ¿verdad? Una persona cordial también, no problemática. Todo eso se necesita para ser docente. Vamos entonces a seguir Denvers. ¿Cuál es la que le falta? Es solamente la del ácido hidrídrico. Exacto. ¿Y qué pasa con el ácido yohídrico? Es un ácido fuerte y se disocia por completo y entonces hay más concentraciones. En un 100%, ¿va?
en los iones hidronio y iones yoduro, ¿verdad? Pero claro, el yoduro es una base débil, ¿verdad? Que también puede, con agua, ya entonces eso lo vamos a ver más adelante. El ion yoduro es una base débil, ¿verdad? Es una base débil, que no se va a disociar, o sea, la reacción que da con el agua no es un 100%, dando los iones correspondientes. Entonces, ahora explíqueme entonces, en base a eso, su ordenamiento en orden decreciente de pH. Ajá, yo lo ordené desde el más básico al menos. ¿Pero está Entonces, correcto? Sí, está correcto, sí, porque sí está correcto. Con lo que hemos dicho, sí. No. Lo había hecho. ¿Quién le ayuda? ¿Está correcto ese ordenamiento? El más básico. El más básico es el hidróxido de potasio. ¿Pero quién sigue? El cloruro de potasio. Sí. Muy bien. ¿Y después del cloruro de potasio? El hidrógeno carbonato de sodio. Muy bien. ¿Y luego? El hidrógeno sulfato de sodio. Muy bien. ¿Y por último? El ácido hidróxico. Muy bien. Tiene entonces 2 puntos, Denver. Vamos a ponerle 3 porque usted explicó algunas cosas. Sí, profe, tenía una confusión ahí, pero ya pude ver cómo se analiza de mejor manera. Sí. Entonces, eso es lo que se quería ahí en ese problema. ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y entonces... Sí. Vamos entonces a pasar al problema 2, voluntario. Y así mismo con el carbonato. Voluntario. Nadie. Pasamos al problema 3 entonces. Problema 3, voluntario. Nadie. Pasamos al problema 4. Nadie. Nadie. No trabajaron, sean honestos, trabajaron en la práctica. ¿Trabajaron sí o no en la práctica? Yo sin problema, profe. Bueno, entonces vayan de voluntario. No puede ser ya Denver. Denver ya da todo en el curso. ¿Ustedes creen que Denver todo lo tiene que hacer él? Sí. Este es un curso de ¿cuántos estudiantes? De 33 estudiantes. Y todos tenían que trabajar. No es justo que siempre sea Denver, siempre el que dé la cara por el grupo. Yo les dije y se lo escribí ayer y fueron muy pocos que me contestaron, recibido, profesor, esto, lo otro. Yo no sé qué les pasa a ustedes. ¿Qué hacen en casa? Dígame. ¿Te estudian? ¿Quién va a ese problema 2? Profesor, buenas tardes. Soy Guevara. Yo le escribí por WhatsApp que no tenía luz, todavía no tengo luz. Entonces ando en el teléfono, pero yo hice la tarea de ácido completa. Entonces vaya el problema 2. Estaba a presentarlo, va a compartir la pantalla porque yo le mandé los problemas míos ayer a tiempo, pues, por si acaso. Porque claro, yo le no tiene la computadora, sino el celular. Por él. Ajá, Sí, ya entiendo. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Porque, sí, yo sé lo que usted quiere decir, que no puede compartir pantalla porque, claro, está usando su celular. Correcto, profesor. Va a esperar que Tata lo presente y lo explica. El problema 2 de ácido, ¿verdad? Sí. Listo, sí. Con palabras, pues.
Dígalo con palabras. No sé cuál era el programa 2, pero creo que era como que había que comparar dos especies y explicar Entonces, por qué una era más. vamos a poner, escuche, vamos a ponerlo en pantalla. Ay, ¿dónde se fue? Para que lo vea. Yo lo tenía aquí. Pero voy a ponerlo otra vez, 353. Es el capítulo. No, este no. Aquí está. Lea el problema. ¿Me están viendo la pantalla? No, profe. Ah, ya, porque, claro, usted compartió. Ahora tengo que volver yo a... Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ahora entonces lea el problema y vaya contestando rápidamente porque el tiempo pasa. Y Sí, claro, sí. mañana vamos a otros capítulos. Ya lo que no se da el día de hoy de estos capítulos ya queda dado. Les toca a ustedes discutir solito los problemas. Sí, empiece, Guevara. Listo. Ahí lo que nos pedían es que indicáramos cuál especie era más ácida y dar una explicación razonable. En la parejita, entonces ustedes tienen que elegir tan fácilmente cuál es la que presenta mayor carácter ácido. Muy bien. Correcto. Entonces nos ponían en la primera parejita óxido de magnesio y el permanganato. Magnesio es Mg, manganeso. Manganeso. Y el otro que es Mn2O7, ahorita no recuerdo el nombre. Lo que yo sí sé es que el que posee mayor poder ácido es el que tiene carga más 7, pues, porque si comparamos los valores del estado de oxidación de cada una de las dos especies, en el primero el estado de oxidación del manganeso es más 2 y en la segunda más 7. Entonces, el más 7 le da un mayor poder polarizante a este óxido metálico y por lo tanto ese presenta mayor acidez. Mayor acidez, ya entonces eso lo habíamos explicado muy bien, es por el mayor estado de oxidación, sea la carga, y eso entonces nos da un mayor poder polarizante. Entonces siempre que haya un mayor poder polarizante, entonces el carácter ácido de los óxidos aumenta. Entonces ya no vamos a explicar porque ya eso lo de la clase, y ya entonces sí se le podría preguntar en el examen que explicase un poco más, pero vamos a ir más rápido porque ya hemos pasado. El tiempo pasa y todavía quedan muchos problemas. Siga. En la B, ¿cuál es? En la B el que elegí fue el del hierro estado de oxidación más 3, porque ahí lo que vemos es el cómo actúan los cationes solvatados en un medio. Y en este caso, él posee una mayor carga y básicamente es la misma explicación que en el anterior. Más moléculas de agua se pueden rodear alrededor de él y le da un mayor poder polarizante a ese catión. O sea, ahí es que el electrón, al tener el ion, el átomo central, o sea, el ion central, que es el hierro 3+, al poseer una carga mayor de 3+ con respecto a 2+, entonces esa carga puntual va a repeler con mayor fuerza al protón. ¿Eh? Entonces, claro, entonces eso va a hacer que salga más fácilmente del agua que está complejado a él. Entonces, eso es acuérdense que por resonancia, porque si al final nos vamos, explicamos que en realidad ahí hay un enlace covalente coordinado, y que vamos a decir, por covalencia, o sea, la covalencia esa, entonces por resonancia, eso va a llegar hasta el ligando, que en este caso es el agua, y el protón va a salir más fácilmente. Entonces eso es lo que se explicaba ahí, porque son 6 moléculas de agua igual en ambos, que están coordinados, ya sea al hierro 2+ o al 3+. Pero en el caso, al haber mayor carga positiva en el hierro, entonces eso va a repeler con mayor fuerza. Tenemos el protón y por lo tanto va a salir más fácil de la estructura. Muy bien, la siguiente.
El siguiente era el óxido de fósforo y el óxido de bismuto. En este caso, yo escogí el de fósforo, que era más ácido que el bismuto. Primero, porque el óxido de fósforo es un óxido no metálico y la electronegatividad es el que podía como explicar este fenómeno ahí. En el caso del óxido de bismuto sí se comporta más como un metal y los óxidos metálicos claro, son básicos, ¿va? Más básicos pueden tener carácter anfótero. Entonces ahí muy bien, pues el fósforo es un no metal, ¿verdad? Mayor electronegatividad y tiene mayor carácter ácido. Muy bien. Y de la D, ¿cuál escogió? En la D el orden es el trióxido de cromo, el trióxido de dicromo y el monóxido de cromo. El orden va de... ¿Tiene mayor carácter ácido? El trióxido de cromo. Exacto. ¿Donde el cromo qué estado de oxidación tiene ahí? Tiene, creo que más 6. Más 6. 6 más. Acuérdense el signo después del número, ¿ah? 6 más. Entonces tiene mayor poder polarizante, lo mismo que en el caso del manganeso, ¿ah? Mayor poder polarizante y siempre que sea mayor ese poder polarizante, entonces el carácter ácido aumenta. Entonces, vámonos a la E. Ahí lo expliqué eso con la cantidad de doble enlaces de oxígeno que existían. También se podía explicar con el estado de oxidación del cloro. Pero ahí el factor más relevante es el estado de oxidación. Mayor estado de oxidación, entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que veíamos. Mayor poder polarizante. No, ahí se explica más bien tenemos acuérdense que la carga también va a aumentar, la electronegatividad, entonces por lo tanto va a traer más densidad electrónica, ¿ya? Hacia su núcleo y por lo tanto el protón, unido al oxígeno, ¿verdad? Como un grupo de hidróxido va a salir más fácilmente por el mayor estado de oxidación. Acuérdense que la carga afecta la electronegatividad. Al ser más alta la electronegatividad del cloro, ¿verdad? Entonces va a quitar más densidad electrónica a todo lo que está enlazado a él, entre ellos el grupo OH, ¿verdad? El OH y el hidrógeno va a salir más fácilmente. Todo eso tienen que explicarlo si se los pregunto en el examen, porque eso se dio. Aquí no es decir solamente el cuál, sino el por qué. Pero no podemos quedar toda la clase a hoy porque hoy tenemos que ver todos los problemas. O sea, y para eso es que ustedes vayan participando activamente porque su aprendizaje, ya el profesor Mario lo aprendió solito porque ya les digo, esto no me lo dio ningún profesor. Los profesores de química inorgánica no daban estos contenidos. Todo eso yo lo aprendí solito. ¿Y por qué ustedes no lo pueden aprender solo? Y encima de eso, una pregunta, ¿y por qué ahí no puedo considerar los doble enlaces de oxígeno en estas especies? Porque hay unos que tienen más el perclorato tiene más doble enlace de oxígeno. Bueno, claro, por deslocalización de la carga negativa, ¿va? Por deslocalización de la carga negativa, también, pero acuérdense que los factores, así cuando veíamos los ciclos termoquímicos, que hay siempre un factor que es el más importante, aquí sería el estado de oxidación, porque ven que es el mismo, y claro, hay por la hiperconjugación también de la carga negativa por resonancia, que se estabiliza en mejor grado, entonces claro, el protón puede salir más fácilmente. O sea, que es una sustancia más ácida. Fíjense que el ácido perclórico es una de las, yo creo que es la más ácida de todo, es el más ácido, que tiene mayor carácter ácido. Pero ahí, acuérdense que es un conjunto de factores. Claro, si usted ahí piensa también en los dobles enlaces y que esa carga negativa está más deslocalizada, ¿verdad? Cuando el ácido perclórico pierde el protón, queda con una carga negativa. Y si esa carga negativa se deslocaliza mejor, ¿verdad? Por resonancia en torno, tenemos a lo que conforma, ¿verdad? Ese anión, entonces también es mayor ese carácter ácido. Pero puede mencionar los dos factores, pero el más importante ahí sería el
esta oxidación. Exacto, por lo que acabamos de decirle. Vamos a ver la F, ya para terminar este 2. Bueno, es un hidrácido y ahí el más ácido es el ácido bromídrico. Y en los hidrácidos... ¿Escogió el ácido bromídrico? ¿Cuál fue el punto de referencia ahí? La energía del enlace, porque cuando nos bajamos a medida de un grupo, la energía del enlace se hace más débil, por lo tanto se puede perder fácilmente ese protón en esta especie. O sea, por la fuerza del enlace, ¿verdad? Claro que está aunada a lo que es la energía. Hacer la energía menor, entonces es más fácil, tenemos que ese hidrácido pierda el protón, aumentando su carácter ácido, su comportamiento. Muy bien, tiene 2 puntos, Guevara. Vamos al siguiente problema, el 3. El 13-2. Vamos al siguiente. Voy al baño un momento. Eso está bastante sencillo, el problema 3. Y yo se lo dije, tenían que hacer sus problemas en lápiz y papel para poderlo explicarlo más fácilmente. Ya yo veo que eso va a estar muy... eso va a ser... Si yo... el examen lo van a tener la otra semana. Pero la otra semana yo pensaba el jueves hacer el examen, que ustedes tuvieran el examen. Y el viernes tenerle su examen corregido y hacer la discusión del examen semestral. Ese era, pero yo creo que estaban bien verdes. Entonces, mañana no se va a poder terminar la discusión de este examen, de estos problemas, porque tienen que ponerse a trabajar jóvenes, tienen que trabajar, porque si no, el examen puede ser muy sencillo, pero si ustedes no trabajan, ténganlo por seguro que esto va a ser un fracaso. Y no un fracaso por el profesor Mario, como alegremente lo dicen después, es por ustedes. Asuman su fracaso, su responsabilidad. Después dicen que es el profesor, la profesora, el malo. No. Entonces vamos a seguir, pero ya yo veo, el jueves vamos a tener que terminar, porque no vamos, el tiempo corre. Entonces el jueves se terminaría la discusión y el viernes tendrían su parcial. Entonces vamos al 3. ¿Quién va al 3? ¿Jóvenes? Ay, Dios mío. Profe, yo también lo hice, pero no sé. Sí. No, tiene que ir otra persona. Yo, profe. ¿Quién? Rigoberto. El que fue Rigoberto Castillo. Ajá. Bueno, usted no participa mucho, así que puede repetir. ¿Lo hizo en lápiz y papel? No, nada más lo clasifiqué, pero sé por qué es ácido de Lewis y por qué es base de Lewis. Mira, aquí es importante que para que ustedes se den cuenta si es un ácido o una base de Lewis, no de Lewis, de Lewis. Ustedes tienen que hacer que la estructura, ¿verdad? Las estructuras de Lewis, porque para darse cuenta si hay disponibilidad de electrones o no. Si no hay disponibilidad de electrones,
no compartidos o libres, entonces es porque esa sustancia sí puede tener una disponibilidad de orbitales vacíos para actuar como un ácido. Entonces ahí tienen que hacer la estructura. ¿Usted las hizo? ¿Usted hizo las estructuras, joven? En mi cuaderno, pero... Bueno, tómele una foto y comparta la pantalla, pero todo ese trabajo yo le dije que lo hicieran antes de clase. Tenían que tener igual, porque ¿qué pasa? Yo le iba a asignar puntos, no se los dije ayer. Y claro, en clases anteriores les dije, tienen que tomarle, hacer su... pero es que no me escucha. Yo no sé si de repente ustedes se conectan y se van a escuchar televisión o cosas y yo estoy aquí hablando solo. ¿Ya le está tomando foto al cuaderno? Sí, ya lo estoy haciendo. Sí, esperen un momento. Tienen que estudiar, jóvenes, no sé cómo van a aprender. Ahora se me puso lenta la computadora. No sé si alguien tiene la estructura. Las tengo dibujadas, no sé si te las pongo y las explico. Dale, pues. Ya las compartí. Comparta pantalla. Muy bien, así es como yo quería que lo hiciesen. Sí. Ya puede empezar, Rigoberto Castillo. Yo, una base y un ácido. Un ácido es una sustancia que acepta electrones, un par de electrones. Entonces, yo clasifiqué como ácido, según la estructura de Luis, el hidruro berilio, el hidruro fósforo y el cloruro fósforo. No tenemos que comenzar con la fosfina, pH3. pH3 sí, como ácido. Ahí la A es la fosfina, no comienza con el hidruro berilio. Ah, sí. El pH3 es un ácido de Lewis, porque tiene todos los electrones están unidos. Entonces, explica esta estructura, porque muchos yo creo que todavía no saben hacer estructura de Lewis. Entonces, ¿por qué ese fósforo tiene un par de electrones no compartidos disponibles para formar un enlace con un ácido? Porque tiene orbitales, tiene disponibilidad energética de los orbitales D. No. Alguien que le explique por qué el fósforo tiene ese par de electrones no compartidos. Cualquier cosa. Igual que en el caso de la B, el tricloruro de fósforo. Miren que la estructura es una estructura piramidal trigonal, ¿verdad? O sea, no es una estructura plana, trigonal plana, sino piramidal trigonal, que se lo da ese par de electrones no compartidos en ambas. Pero ¿por qué tiene ese par de electrones no compartidos? Porque solamente usa 3 para formar enlaces. Claro, de sus 5 electrones de valencia, ¿verdad? Porque el fósforo pertenece al grupo 15. Así es que yo quiero que hable. No fragmentado. Yo le digo, no, yo hablar química inorgánica. No, así, yo hablo, explico química inorgánica. Entonces, tienen que, las frases, porque así mismo tienen que redactar en el examen una frase completa que contenga las ideas básicas y que se vea que ustedes están conectando todo. El fósforo, ¿por qué tiene en ambas estructuras un par de electrones? Porque él utiliza sus 5 electrones de valencia para formar enlace. Pero si no los utiliza para formar enlace, entonces quedan como pares de electrones no compartidos. En ese caso está formando en A
3 enlaces, ¿verdad?, covalentes con cada uno de los hidrógenos. Y en B, 3 enlaces covalentes con los 3 átomos de cloro. Y le queda de esos 5, si utiliza 3 para formar cada uno de esos 3 enlaces, ya sea fósforo-hidrógeno o fósforo-cloro, le queda un par disponible para coordinarse a otra sustancia, como una base de Lewis, donde él aportaría pues el par de electrones. Muy bien, entonces ambas actúan como una base de Lewis, ¿verdad? Una base de Lewis. Vamos a la C. En la C, ¿qué ocurre ahí? La C es una pentacloruro de fósforo. Esta ya no tiene electrones no compartidos. Exacto, mire que ya de sus 5 electrones de valencia ya no hay disponibilidad de ningún electrón. Por lo tanto, ahí cabría, entonces, claro, el fósforo, ¿a qué periodo pertenece? El fósforo pertenece al periodo 6, no, 13, 14, 15. 3, al periodo 3, está por debajo del nitrógeno, que acuérdense el principio de singularidad, el nitrógeno, todo el oxígeno, ellos pertenecen al periodo 2, entonces el fósforo está por debajo del nitrógeno perteneciendo al periodo 3, entonces hay disponibilidad de orbitales D, ¿verdad? Y en que ahí él está hibridizado sp3 D, entonces puede tener más disponibilidad. Acuérdense que puede ser, hay 5 orbitales D y solamente ha utilizado 1 en esa hibridación. Por lo tanto, él podría tener orbitales vacíos y actuar como un ácido de Lewis aceptando electrones. Entonces puede actuar como un ácido, no como una base. Y la siguiente, ahora sí viene el hidruro de berilio. El hidruro de berilio tampoco tiene electrones no compartidos, así que este no puede ceder electrones. Así que se convierte en un ácido de Lewis. Exacto, porque ahí acuérdense que el berilio tiene 2 electrones de valencia que lo ha utilizado para formar ese enlace, ¿verdad? Esa molécula lineal con ambos átomos de hidrógeno. Ahí lo que podría entonces, claro, es tener disponibilidad de orbitales, ¿verdad?, para formar el enlace, un enlace. Y alguien por ahí mencionó pues que es una sustancia deficiente, ¿verdad?, en electrones, porque queda con 4 solamente. Vamos ahora a el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro es parecido al hidruro de berilio, ya que este no tiene electrones no compartidos. Claro. Ajá. Ahí no tiene no 4, sino 6 electrones. Queda con 6 electrones, también deficiente en electrones, ¿verdad? Y que puede entonces tener disponibilidad de orbitales, ¿verdad?, de orbitales para formar un enlace covalente coordinado con una base de Lewis. La siguiente, el cobalto 3+. El cobalto 3+ es un catión que le faltan electrones. Este puede aceptar electrones, así que siempre que vea un catión metálico, siempre ellos actúan como ácido, ¿eh? Nunca como base. Las bases son los ligandos que contienen átomos donadores. Los metales, los iones metálicos actúan siempre como ácidos. Entonces ahí sería un ácido de Lewis, el cual estaría aportando son orbitales vacíos para formar el enlace con ligandos. Y en el caso del ion bromuro, ahí le falta la carga negativa. Eso no es bromo, ¿no? Es que por eso lo dejé vacío, porque no vi bien si tenía la carga negativa o si era bromuro 2 molecular. Entonces no es el ion bromuro, ¿ah? El ion bromuro. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el bromo? Los electrones de valencia que tiene el bromo negativos son 8. 8, ¿verdad? O sea, tiene 7 electrones de valencia. Cuando él gana un electrón de otra especie, queda con el octeto, 8. Por lo tanto, ¿cuántos pares de electrones no compartidos él tiene? Tiene 2. No, 1. 4. Acuérdense que el ion bromuro tiene 4 pares de electrones. Acuérdense que
cuando veíamos la serie espectroquímica, o sea, los ligandos de halogenuro, ¿cómo nosotros los clasificamos? ¿Como pi básicos o pi ácidos? Todo esto se va sumando a lo que viene después en los compuestos de coordinación. Ellos determinan una energía de desdoblamiento de campo octaédrico grande o pequeña. Grande. No, pequeña. Por lo tanto, ahí, ¿qué se favorece? ¿El alto spin o el bajo spin? El alto spin, ¿verdad? Los electrones desapareados. Ya hicieron la práctica esa de compuesto de coordinación. Yo creo que ustedes están estudiando es bioquímica y la inorgánica la están dejando para no la estudian. ¿Me equivoco? ¿Qué ustedes creen que química inorgánica es pan comido? ¿Mm? Jóvenes. Entonces el ion bromuro, claro, actúa como una base de Lewis. Tiene muchos pares de electrones, más de uno, para actuar como una base. Y nos vamos de último a la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco se parece, es análoga a la molécula de fosfina. Lo único que ahí se ha reemplazado es el nitrógeno por el fósforo. Claro que tiene un par de electrones no compartidos y actúa como una base de Lewis. Bien. Vamos a darle 2 puntos más al joven Rigoberto. Rigoberto Castillo, el 8. Sí, vamos a pasar al problema 4. ¿Quién va de voluntario? Al problema 4. Vámonos ahora a problemas del capítulo de reacciones redox. Para no polarizarnos, vamos al capítulo de reacciones redox. ¿Quién lee el primer problema? Yo, profe. Sí, vamos ahora. Tengo que volver a compartir pantalla. Sí, vámonos al capítulo de reacciones redox para ir viéndolas unas. Sí, ¿quién lo lee? Lea el problema. Usar el diagrama de Latimer para calcular el valor de E para la reducción de... El potencial de reducción estándar. El potencial de reducción estándar, bien. El potencial de reducción estándar del... Para la reducción. Es que está muy chiquito. Ya, aquí ya lo agrandé. Disculpe, ¿quién está hablando? Tabata. Ah, Tabata Rodríguez. Sí, ya. Sí. Sí, la Tabata. Del ácido... Tengo 4 puntos. Hipocloroso. Hipocloroso. Al cloro en solución acuosa. Cloruro, iones cloruro, ¿ah? Iones cloruro. En solución acuosa ácida. Fíjense que los procesos se pueden llevar a cabo en pHs ácidos o pHs básicos. Entonces, va a utilizar en los potenciales en disolución ácida. Lo hizo en hoja. Sí, profe. Entonces, comparta la pantalla, Tabata, por favor. Voy. Profe, ¿puede ver la pantalla? Sí, la veo.
Está un poquito tenue, pero bueno, ahí se ve. Sí, vaya explicándolo, porque ahí yo lo veo, pero Sí, ya voy. sí. Si lo puede agrandar un poco. Sí, voy a tratar. Ay. Sí, ahora se ve, sí, ahora se ve mejor. El Aquí, diagrama de Latimer es el que se ve un poco más borroso, pero ya ahí se puede. Comience. bueno, del, Yo tengo 20 puntos para el pastel de... del ácido hipocloroso al ion cloruro, Perdona que le interrumpa. En los diagramas de Latimer, ¿qué peculiaridad tiene? ¿Cómo cómo se ordenan las especies? Programación. ¿En orden? ¿En orden? de, ¿En orden decreciente o en orden creciente del estado de oxidación? O sea, ¿hacia la reducción o hacia la oxidación? ¿Lo tiene ahí clarito? sí, hacia la oxidación, si no me equivoco. No, reducción, vea, hacia la reducción. Ahí lo tiene. Del ácido hipocloroso, donde el cloro tiene estado de oxidación 1 más, a ion cloruro, donde el estado de oxidación es 1 menos, pasando por el cloro con estado de oxidación 0. Entonces, hacia la reducción se escriben así. Y ahí entonces tienen los potenciales, ¿verdad? Tienen los potenciales que le está dando el problema, ¿cuáles son? Yo la voy guiando, ¿verdad? Para que vaya explicando. ¿Cuáles son esos datos que le da el problema? De ion hipocloroso al cloro iónico sería 1.36. Sí, No, no, 1,63 voltios, 1,63 voltios, ya le falta la unidad, ¿verdad? 1,63 voltios. ¿Y Y qué de- otro potencial le da? El de 1,36 voltios. Voltio, pero ese conectando qué especie. Del el cloro al ion cloruro. Exactamente. ¿Y qué es lo que le solicita el problema? Fíjense que yo les dije un problema si le va a venir en el examen. Sí, Tabata hizo su problema. ¿Y lo demás qué? Siga. sí, el problema nos pide el potencial de reducción del ácido hipocloroso al ion cloruro. Que no lo da, ¿verdad? Y que no están contiguos. Si usted ve en el diagrama de Latimer, ellos no están contiguos, sino que están separados por la especie cloro. ¿Y qué hizo entonces? Sabemos que los potenciales no se suman ni se restan, se diferencian, sino son los cambios de energía libre. Entonces, en base a ese cambio de energía libre, ¿qué tiene que tomar en cuenta? ¿Qué tiene que saber para calcular ese potencial desconocido? El cambio en el estado de oxidación, o sea, El número de electrones, ¿verdad?, involucrados al ir de una u otra especie. Y claro, usted lo que va a hacer ahí es sumar o restar son los cambios de energía libre de Gibbs, los cambios delta G. Pero para eso tiene que escribir. Yo no veo ahí que ha escrito las ecuaciones. Alguien que le ayude escribiendo las ecuaciones, que las tenga. Alguien que las tenga para que le ayude a Tabata a determinar cuánto vale N. profe, ahí se ve, ¿Cómo? no Sí, se ahí ve. estoy viendo, sí, pero no veo las ecuaciones redox que determinan el valor de N. Puede ser que si ustedes me ponen así en el examen, yo les voy a decir de dónde sacó N. Puede ser que N es a través de la escritura de la ecuación redox. Alguien que la haya escrito. Profesor, yo tengo una. ¿Mm? ¿Usted la tiene, Denver? Sí, pero ella dijo que como que la tenía. ¿La tienes? Tabata. No. Entonces, deje que Denver Medin comparta para que le explique esa parte. Ok. Ya se está explicando, así que va a tener sus puntos, pero aquí se debe complementar. Si no puede la persona, porque no lo tiene, entonces
Viene otro compañero, porque este es el trabajo colaborativo que se tiene que hacer en una clase. Colaborar todos para la enseñanza, aprendizaje de la química inorgánica. Así es que tiene que ser. No solamente una persona va a decir todo, ni el docente ni un estudiante. Explíquenlo, Rodríguez. Rodríguez se va a ir, yo creo, va a pasarle el curso con 200 puntos sobre 100. Siga. Rodríguez es bueno. Ah, ya, ok. Sí, aquí podemos ver lo que el profesor estaba comentando, que se tiene que tomar en cuenta, que es los electrones compartidos, y se ve en las series de electrones. No, explique la ecuación redo ahí de ácido hipocloroso a cloro. Si él lo tiene ahí, solamente lo tiene que explicar. Ok. ¿Por qué vale N ahí 1? Bueno, del ácido hipocloroso al cloro, la N vale 1 porque el ácido hipocloroso tiene el número de oxidación más 1. No. Explíquelo, Denver. Quédese ahí y él va a explicar. Explíquelo, Denver, Medin, la ecuación. Ok, tengo que escribir las ecuaciones en el sentido de la reducción y primero voy del ácido hipocloroso al cloro molecular, cloro 2. Lo primero que tengo que balancear son los elementos. En el caso de la izquierda tengo... ¿Cómo se le llama ese balance atómico? El balance atómico. Y el balance de carga después. Muy bien. Ok, primero con el balance atómico noto que en la izquierda tengo solamente un cloro, entonces multiplico por 1/2 para tener en la derecha un cloro también. Muy bien. Luego me falta un oxígeno. Entonces, como la solución es ácida, puedo agregar agua. Y agregando agua, entonces después veo que tengo 2 hidrógenos en la derecha. Y ahora sí tengo un oxígeno en la izquierda y un oxígeno en la derecha. Me falta ahora los hidrógenos. Tengo 1 en la izquierda y 2 en la derecha. Entonces puedo agregar protón. El medio ácido, ¿ah? Ajá, en medio ácido puedo agregar H+, y con eso ya tengo balanceado lo que es el oxígeno, el hidrógeno y el balance atómico. Ahora balanceo la carga electrónica. En el lado izquierdo tengo una carga positiva y en el lado derecho tengo los dos son moléculas, entonces ninguno tiene carga. Quedo con una carga 0 en la derecha. Tienen que ser iguales la carga en la izquierda y la derecha, entonces como tengo una carga positiva, tengo que agregarle una carga negativa para que 1 menos 1 sea 0 y así tengo la carga ya balanceada. Exactamente. Y ya tiene, ¿verdad? ¿Y cuánto vale N ahí? 1, ¿ah? Porque tiene un electrón, es la cantidad de electrones que se intercambia, que sería 1. Muy bien, explique la otra. En la otra es más sencillo porque solo voy del cloro 2 al cloro menos y aquí el balance atómico primero, 1/2 en la izquierda y luego no tengo oxígeno, no tengo hidrógeno, solamente tengo que balancear la carga, que tengo una carga negativa de cloro en el lado derecho, entonces para contrarrestar esa carga necesito una carga en la izquierda negativa agregándole un electrón, entonces quedo con un electrón también en esta reacción. Muy bien, entonces ya ahí tiene que N vale 1 también, pero entonces, bueno, tiene... Ahí él explicó, o sea, eso es lo importante de este problema, que ustedes escriban la ecuación. Entonces, Medin Denver, tengo que ir poniéndole sus puntos. Denver Medin tiene 5 puntos, 11. 5 puntos, o sea, ya tiene 8. Ya usted tiene una cantidad de puntos. Ahora siga Tabata, pues. Tabata, siga. Para calcular el... Ay, lo quito. ¿Comparto la pantalla del mío? Claro, tiene que compartir nuevamente para poder concluir el problema. Voy. Bueno,
aquí tenemos las ecuaciones de delta G de Gibbs. Como ya sabemos los valores de n y los potenciales de reducción que nos da el diagrama de Latimer, podemos reemplazar teniendo en cuenta que el número de oxidación que se intercambia en la reacción es multiplicado por el potencial de reducción. Y como nuestra... Claro que ahí usted ha dado los delta G en función de menos n por F por el potencial estándar de reducción, ¿no es así? Sí. Y claro, ahí la F se simplifica, se divide toda la ecuación entre menos F, que es una constante, la llamada constante Faraday, y le queda todo en términos de n por el potencial estándar de reducción. Entonces, cuando usted tiene que las dos semirreacciones, o sea, la que explicó Denver, son iguales en número, independientemente que sea 1, 2, 3, el potencial que está buscando se obtiene como el promedio, es decir, dividiendo entre 2. Eso se puede demostrar matemáticamente. Pero claro, cuando usted suma ambas y va entonces de ácido hipocloroso a ion cloruro, ahí el número de electrones involucrados ya serían 2. Eso también lo puede hacer. Sí, eso fue lo que yo hice del potencial del estado de oxidación del hipocloroso al ion cloruro. Se intercambian menos 2 electrones. Y por eso se divide entre menos 2, para dar el potencial 1.49. Sí, pero yo veo algo raro ahí, porque en realidad ahí, o sea, el resultado es 1,50 voltios, redondeado, ¿verdad? El 4 es voltio, pero ¿por qué menos? Eso le está... porque usted no multiplicó. Claro, cuando usted divide entre menos F, todo le queda positivo, ¿no es así? Menos F, pero ahí usted lo que hizo es dividir entre F solamente. Entonces, claro, si lo divide entre menos F, todo le queda positivo. Claro, ese es el... Pero da igual, porque menos 2,99 entre menos 2 es 1,49 voltios. Está correcto el resultado. Entonces tiene 2 puntos, Tabata. Ok, profe, gracias. Gracias a usted por participar. Roder Tabata 24-2. ¿Quién va al siguiente? Vamos al siguiente de reacciones redox. Voluntario. Rojas. Sí, profe. Sí. Comparta, lea el problema. Espérate, yo le voy a poner el problema. Usted lo lee. Vamos al segundo, aquí. Lea el problema. Roja, lea el problema. Usted está en Coclé. Rojas, no se le escucha. Ahora, Jóvenes, ella no, yo creo que ella tiene mala conexión porque ella se encuentra en Coclé. Yo creo que, pero no menos. Rojas, no se le escucha, tiene problemas, tiene una interferencia ahí. Ella quiere, pero ¿qué va? Se hace difícil. Otra persona. Ahora, profe. Ahora Mi sí. loco. Mi loco, dele para afuera. No lo hice, así que El problema dice yo construir creo un que- diagrama de Frost para el oxígeno del diagrama de Latimer siguiente.
¿qué datos usted tiene y le llaman construir y le están dando en solución ácida? Entonces, ¿qué datos usted Correcto. tiene que tomar en cuenta? Ahí Bueno, para tomé en construir cuenta ese- el dato que va de oxígeno molecular a agua, que el valor es 1,23, y utilicé el de oxígeno molecular a peróxido de hidrógeno. a peróxido de hidrógeno, esos dos. Sí, Pero ¿por qué no utilizó conectando el oxígeno con el peróxido de hidrógeno y luego el peróxido de hidrógeno con el agua? Pero le da lo mismo, da lo mismo. Así que eso no hay bueno, problema. lo utilicé así porque vi que era directo. En esa parte sí. Ya, relacionando el 0 con el 2 menos y el 1 menos, ¿ah? O sea, el Ajá, 0 con el correcto. 1 menos y el 0. Muy bien. Ya comparta pantalla entonces. Ya va, profe. Mira. Varían 2018. Mira. ¿Se ve, profesor? Sí, Ese se es el que ve. tú quieres comprar. Sí. Bueno, yo fui bastante práctica y solamente hice el cálculo para oxígeno a peróxido de hidrógeno, que me daba 0,095 negativo, y del oxígeno molecular al agua, Exacto. ¿Recuerdas? que me da menos 2,46, y cuando grafico me da el diagrama que tengo ahí. Muy bien, sencillito, ya ven. Entonces, si yo quisiera determinar, déjelo ahí. Mira que ya bien. Explica un poquito la autenticidad. ¿Por qué puso 1 y puso 2? Se mueve Ahí cuando calculó ese menos 0,695, ¿ya? Y el menos 2,46. ¿Por qué puso 1 y 2? Porque la cantidad de el cambio en En el estado. el estado es de menos 1 del oxígeno, Ah, muy bien. Y en el otro es de menos 2. menos 2 neto, ¿verdad? Por eso queda negativo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, los potenciales son positivos. Positivo. Claro, multiplicarlo por el cambio neto en el número de oxidación, que es 1 menos, de 0 a 1 menos al ir del oxígeno al peróxido de hidrógeno, y de 2 menos al ir del oxígeno al agua. Entonces da esos dos valores negativos. Entonces que ella grafica y lo une los puntos. Claro, acuérdense que ahí comenzando del oxígeno es 0, ¿ah? Es 0, cada oxidación es 0 y el cambio en el número de oxidación es 0. Ahí entonces partimos como referencia a ese y luego colocamos los otros dos puntos y lo unimos a través de líneas rectas. Muy bien, y ese es el diagrama. Pero si yo les pido que me calculase el potencial del peróxido de hidrógeno al agua, ¿qué haría, Roja? El potencial, el diagrama que usted ha puesto. utilizando 1,76. Bueno, pero ¿cómo le daría ese 1,76? No es utilizar, eso es lo que le daría, ¿no? Usted me dijo del peróxido de hidrógeno al agua. Sí. Claro, usted ha usado el potencial del oxígeno al peróxido de hidrógeno, ¿no es así? Y el potencial del oxígeno al agua. Pero si yo le pidiese, en base a este diagrama de Frost que usted ha hecho para el oxígeno en disolución ácida, que me calculase el potencial al ir del peróxido de hidrógeno al agua, ¿qué usted haría ahí gráficamente? ¿Qué haría? Determinar la pendiente, ¿no es así? Determinar la pendiente de esos dos puntos. Entonces, ¿cuánto le da ahí el cambio en las ordenadas? O sea, el cambio en el producto de n por el potencial. ¿Cuánto le daría? Sería 1,76. Exacto. ¿Y cuál es el cambio de menos 1 a menos 2? Acuérdense que ahí da igual como lo haga, pero le darías con signo positivo, ¿ah? Ahí le daría 1, ¿no? Correcto. Exacto, 1,76 entre 1 es 1,76 voltios. Es la pendiente. La pendiente ahí, entre esos dos puntos, le daría el potencial redo al ir del peróxido de hidrógeno al agua.
Tienen que hacer, eso viene en el examen, pero el que no lo estudie, lo analice, se van a enredar, porque no les voy a poner ese mismo, les voy a poner de otra especie, porque si no todo me lo copian así mismito. No. Entonces tiene 5 puntos rojas. Ya, profe. Sí. Roja tiene 5 porque ella lo explicó muy bien. Entonces sería Rojas, Olga 25, 5 puntos. ¿Quién va al siguiente? Vamos a... Bueno, ahora vamos a irnos al problema, al siguiente de base. Vamos a compartir pantalla. Nos vamos al siguiente de... Sí. Aquí dice, comente si las siguientes afirmaciones son correctas. ¿Quién va a esos, a discutir de la A a la D? Esas 4 afirmaciones, si son correctas o incorrectas. Ya descubrí que cargador.t es excelente. Así mismo le puede venir en el examen. Xiaomi, 20.000 megapíxeles. Pero la carga real. No es necesario que alguien que lo diga, no es necesario que compartan pantalla. Eso es bastante obvio, ¿no? Dice, comente si las siguientes afirmaciones son correctas. El anión molidato es un oxidante fuerte. Ahí ese menos está mal. Va como abajo, ¿no? Siempre se van errores. No tiene que estar. Porque el anión molidato es un ácido, perdón, ahí le están diciendo una afirmación. Ustedes tienen que decir si es correcto o incorrecto. ¿Eso es correcto? Acuérdense que nosotros discutimos eso del grupo a través de un diagrama de Frost. Primero tienen que fijarse en un diagrama de Frost de esos elementos del grupo 6, del cromo, molibdeno y wolframio. ¿Y qué pasa con ese estado de qué estado de oxidación tiene el molibdeno en el en el anión molidato? Para quedarme sin plata. ¿Cuál es el estado de oxidación? ¿Cómo? 6 más. 6 más. Ya les dije que la carga es después del número, porque esto no es álgebra, esto es química inorgánica. Y la carga siempre viene, el signo viene después del número. No es -2, sino 2 menos. Entonces es 6 más, ¿no es así? Y como si ustedes visualizan el diagrama de Frost del molibdeno, ¿cómo es ese estado de oxidación? ¿Es el más estable? ¿Es el más estable? Para que no andes de amarillo. ¿Es el que tiene la energía libre la energía libre más negativa? No, ¿verdad? Entonces, ese estado de oxidación no es como el caso del wolframio, donde el estado de oxidación 6 más es el más estable. Por lo tanto, es un oxidante fuerte, ¿verdad? Es un oxidante, quizás no tanto como el cromo, 6 más, pero es un oxidante fuerte, que tiende a estabilizarse reduciéndose. Entonces, claro, él actúa como un oxidante fuerte, reduciéndose a un estado de oxidación menos positivo. Entonces, ¿sería correcto o incorrecta esa frase, esa afirmación? O sea, 40 palos, 40 palillos ahí. Correcta. Sería correcta, muy bien. Ahora vamos a la B. Dice, el rubidio es un metal tan poco reactivo que puede tocarse con la mano. ¿Qué tiene nuestra mano siempre? Mentiras. ¿Tú tienes una plata en la tarjeta, no? ¿Qué tiene nuestra mano? Calor. Además de calor que tiene. Agua. Agua, humedad, ¿verdad? La humedad es agua. Por lo tanto, toque el rubidio con la mano. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Claro, eso le va a explotar en la mano, le va a abrir un hueco y se van hasta quemar, porque esa reacción es exotérmica. Porque inmediatamente el rubidio se combina con el agua que va a formar. ¿Qué va a formar? Se le va a formar hidróxido de rubidio
que eso le va a ir comiendo el ácido graso en una reacción de saponificación. A ver qué pegajoso hasta que le abre el hueco en la mano. Y encima de eso se desprende hidrógeno. Pero la reacción es exotérmica, violenta. Entonces también les va a quemar la mano. O sea, por donde lo vean, van a salir muy mal parados. Entonces, tocarían con las manos el rubidio. Tú no, ni loca. Ni siquiera el sodio lo pongo con la No. Claro que no. Eso se agarra con una pinza. Y tienen que ser muy cuidadosas. Bueno, el rubidio no es un metal que se utilice mucho en síntesis, sino el litio. Cuando trabaja en química organometálica, el litio se hace muchos litiados, ¿verdad? Son compuestos que yo hice en Barcelona el litio, ¿verdad? Un litiado, y es bien problemático. Pero nunca deberían tocar. Entonces eso es incorrecto, ¿verdad? Vamos a la C. ¿Quién explica la C? ¿Puedo explicarla yo? Sí, puedes explicarla. Ahí preguntan si el ácido fluorhídrico es un ácido fuerte en consecuencia de la elevada electronegatividad del flúor. Eso es incorrecto porque ya sabemos que el ácido fluorhídrico es el ácido más débil del grupo 17. Pero la explicación se debe a la energía o a la fuerza del enlace que está relacionada al tamaño de los radios, pues, del átomo de hidrógeno y el átomo de flúor, que impide que este hidrógeno se pierda con facilidad. Muy bien, lo he explicado muy bien. Tiene 2 puntos, Guevara. Porque acuérdense que nosotros explicamos la fuerza de los hidráceos a través de un ciclo termoquímico. Entonces hay hay un conjunto de factores que determinan lo que es la disociación de ese ácido, perdiendo el protón. Muy bien, tiene 2 puntos. Vamos a la siguiente. ¿Quién explica la siguiente? Guevara tiene 2 puntos. Guevara Carlos, el 13. 13 tiene 2. ¿Quién va al siguiente? Nadie. Pero si ya eso lo hemos visto. Porque acuérdense que además que los problemas, una de las funciones que tienen que jugar las prácticas es que también haya el refuerzo. Vemos que se contemple la misma tendencia muchas veces, porque eso le hace, la repetibilidad le hace que se refuerce el conocimiento. Entonces, ¿quién explica las D? Profe, yo. Tábaca. Sí. Dígalo. En la D, la afirmación es falsa debido a que el óxido de cromo 6 posee un estado de oxidación mayor, lo que aumenta su poder polarizante. No, de partida le digo que es incorrecto. Alguien que le ayude. No. Esa afirmación es correcta. ¿Quién le explica? Sí, es correcta, porque debido ¿Quién está hablando? Escuche, Eri. ¿quién está hablando? ¿Quién? ¿Eridni Winnie? Sí, Explíquelo. sí es correcta porque la oxidación, en ese caso se observa es el estado de oxidación del cromo. Y en el ¿Y cuál cromato- es el el claro, cromato ¿qué pasa con Eri. este cromo 6 más cuando lo visualizamos en un diagrama de Frost? Tiene un carácter, Él está por allá arriba, ¿verdad? En el diagrama, o sea, tiene una energía libre alta, o sea, no es muy negativa, o sea, es el de la más alta. Por lo tanto, claro, él es más ácido. Es más ácido porque dijimos que mientras mayor es el estado de oxidación, mayor será el carácter polarizante y por lo tanto eso hace que sea más ácido el óxido. Pero y menos reductor que el óxido de cromo 3, ¿por qué? Significa si es menos reductor es porque es más oxidante, ¿no es así? sí, Y claro, es más oxidante porque él va a tender a reducirse al estado de oxidación más estable que ¿cuál es? ¿Cuál es el estado de oxidación más estable del cromo? El 3 más, el que tiene en el óxido de cromo 3.
Entonces eso era verdadero. Tiene 2 puntos la estudiante Kerini Winnie. Me gustaría que murieran. Sí. La Sí. boca. Ahí le faltó un poquito, pero bueno, 21. Esto lo hago para que participen y no se queden callados. Bueno, el que no habla y el que sale bien en el examen, amén. Vamos entonces a las 5, ¿ah? Al problema 5 rápido, que ahora mismo, a ver qué hora es. Bien, saltan 5 minutos para que se acabe la clase. Vamos a la siguiente. Ahí sí quiero que, bueno, ahí también lo pueden decir de forma hablada. Alguien que participe dice, explique la acción del ácido clorhídrico sobre. Ahí que me contesta, un hidróxido de níquel 2, cuando se combina con ácido clorhídrico, es como si fuese una reacción de neutralización. Pero ya nosotros habíamos dicho que las reacciones de neutralización no siempre se forma agua, pero en este caso sí. ¿Cuáles serían los productos ahí? Es una reacción de neutralización. Cloruro de níquel, cloruro de níquel y agua. Claro, y 2 mol de moléculas de agua, tan clarito. Pero luego tengo el óxido de cobre 2. Acuérdense que ahí tengo el óxido de un metal de transición, que dependiendo del estado de oxidación a veces puede tener carácter básico o carácter anfótero. Vamos a suponer ahí que tiene carácter básico, ¿verdad? Entonces, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, ¿cuál sería el producto? Los productos. ¿Cuáles serían los productos? El cloruro de cobre 2, acuérdense que ahí no hay cambio en el estado de oxidación, porque la particularidad que tienen las reacciones ácido-base, donde el estado de oxidación permanece constante, hay una redistribución de la densidad electrónica, ¿ah? Se forman nuevos enlaces, pero no hay cambio neto en el número de oxidación de los elementos. Y además de eso, ¿qué se forma? Además del cloruro de cobre 2, Agua. agua. Entonces, son 2 reacciones de neutralización donde se está formando agua, pero no siempre ocurre así. Luego, en el caso del hierro, el hierro más ácido clorhídrico, ya entonces, ¿qué tipo de reacción es? Una reacción redox, ¿verdad? Es una reacción redox en la cual nosotros tenemos que investigar o fijarnos en qué magnitud termodinámica nosotros tenemos que fijar para, bueno, termodinámica no, sino electroquímica, eléctrica. En la serie de actividad. ¿En qué nosotros lo tenemos? ¿Dónde radica? ¿Es una reacción de qué tipo? ¿Ácido base o redox? Redox. Es una reacción redox, ¿no es así? Entonces, para poder determinar si esa reacción es espontánea, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En qué magnitud? En los potenciales de reducción. En los potenciales redox estándar, ¿verdad? Que en uno caso sería el del hidrógeno, que es 0, y en el otro sería del hierro 2 más a hierro elemental, o sea, a hierro 0. Si ustedes buscan en la tabla, ese potencial es de menos 0,44 voltios. Entonces, por lo tanto, es negativo con respecto al 0. O sea, que el hierro se oxidaría de hierro 0 a hierro 2 más, dando cloruro de hierro 2, y el hidrógeno se reduce de H más a hidrógeno elemental. Pero ya ustedes saben, o sea, teóricamente podría ser. Pero si a veces nos vamos a lo que es la cinética, y a veces, acuérdense también, tienen que leer eso sobre la formación de óxidos hidratados, ¿verdad? Que crean como una película. Tenemos impermeable que hace que no avance la reacción. Y algo que termodinámicamente puede ocurrir, entonces aparece que no hay reacción. Eso, acuérdense que ya vimos el caso del aluminio. Entonces, en el caso del hierro,
claro, podría también pasar. Pero de acuerdo al potencial redo estándar, podría darse la reacción con el ácido clorhídrico. Pero si ya nos vamos al cobre, ¿qué ocurre con el cobre? Ya el potencial estándar del cobre, ya del hidrógeno siempre es 0, ¿ya? Pero el del cobre 2 más a cobre, ¿cuánto es? Ya es positivo, ¿va? Es más 0,34 voltios, ya está por encima de 0. Por lo tanto, nunca el cobre, combinándolo con el ácido clorhídrico, se va a oxidar. Por lo tanto, ahí no hay reacción. Si nos vamos con respecto al zinc, ahí también es factible de acuerdo al potencial. Ahí no lo anoté. Ustedes lo investigaron, el potencial de reducción estándar del zinc, de zinc 2 más a zinc. Bueno, ahí también podría darse porque el potencial ahí también es negativo. Eso lo buscan en una tabla, eso no se aprende de memoria. Entonces, por eso que en el examen tienen que tener cuidado porque van a tener que ir buscando tablas, tienen que buscar diagramas y tienen que tener todo a mano bien ordenado para poder ir complementando toda la información. Pero en el caso tanto de la plata como del platino, ¿daría reacción con el ácido clorhídrico? No. No, porque esos son los llamados metales nobles, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto. La plata, vemos, y el platino son los llamados metales nobles que no dan reacción. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso del cobre, que sería la siguiente pregunta, dice, ¿cuál ácido es el más adecuado para atacar aquellos metales que no hayan reaccionado con ácido clorhídrico? Por ejemplo, en el caso del cobre, ¿cuál sería el más adecuado ahí para atacar ese metal? Yo puse ácido nítrico. Exactamente. Porque ya ahí, acuérdense que los ácidos los clasificamos como no oxidantes y oxidantes, dependiendo si la capacidad redo, o sea, de oxidación radicaba en el hidrógeno del hidráxido o en el anión, ¿verdad? En el anión, que es el caso del ácido nítrico, donde ahí el hidrógeno no es el que oxida el metal, sino el ion nitrato. Entonces ahí, ¿cuáles serían los productos? Ahí el ion nitrato, ¿cuál de esas especies es la que se va a reducir? Porque ahí radica el poder oxidante, llevando el cobre de cobre 0 a cobre 2 más. Ahí se forma un óxido. Se reduce el hidrógeno. Se reduce el hidrógeno. De color café, ¿verdad? Café. Ahí sería, ¿en qué estado de oxidación? Esa reacción tiene 2 más. O sea, 2 más sería el óxido nitroso. ¿Ah? El NO. Entonces, de color café. Ahí entonces, claro, en el ion nitrato, el nitrógeno es 5 más. Entonces, 5 más a 2 más es porque se está reduciendo. Ahí radica el poder oxidante del ácido nítrico, que es un ácido oxidante, a diferencia del ácido clorhídrico, que es no oxidante. O sea, ambos oxidan, ¿no? Pero esa es la terminología que se utiliza. Pero en cambio, si nosotros queremos atacar al platino, ¿cuál sería el ácido más idóneo ahí? ¿Cuál sería el ácido más idóneo, joven? ¿No se acuerdan del agua regia? Yo coloqué ácido fluorhídrico, pero no está tan seguro. No, ahí sería el agua regia, ¿va? El platino se ataca en agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico, ácido nítrico en una proporción de 3 a 1. Esa sería el agua regia. Y ahí acuérdense que ahí en realidad el agente oxidante es el cloro que se forma in situ. Y lo que hacen los iones cloruro es formar una especie compleja con el platino, reduciendo el potencial, o sea, haciéndolo menos positivo y haciendo el proceso más factible desde el punto de vista termodinámico. Tenemos oportunidad del 7.
No, ya nos pasamos. Entonces mañana seguimos, no lo vamos a tratar porque tenemos que tratar otros problemas. Pero desde ahora les digo que deben de trabajar. Ahora siéntense a ver el resto de los problemas y háganlo en una hoja y en un papel y lo tienen listo para que mañana participen. Porque no es mentira lo que dice el profesor Mario. El profesor Mario dice las cosas y las cumple. Miren, se lo leo. Acre tiene 2 puntos, pero tengo que pasar unos que tengo en la hoja de inicio que imprimí la lista oficial. 8. Rigoberto tiene 4 puntos que están sumando a su parcial. Medín tiene más, pero no he sumado los otros. 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 puntos adicionales. Guevara tiene 2, 4, 6, 8 y creo que tiene otros más. 14. Liu Claudia tiene 2. Mora tiene 2 aquí, pero él tiene más, que no lo he pasado. El 21. Kerigni Winnie tiene 2. Tabata 2. Olga 5. Villero Sabina 4, perdón. Y Bey tiene 2. Los demás pueden ir mañana participando para que vayan sumando puntos. Entonces, ustedes tienen que ponerse jóvenes en las pilas y hacer su trabajo. Entonces, vamos a ver quiénes llegaron tarde el día de hoy. Almengor Braulio, yo creo que llegó, ¿no? Almengor. Presente, profe. Tienen que hacer su trabajo, que yo les estoy diciendo que en mis tiempos esto no lo daban los profesores. Todo esto yo lo aprendí solito. Carvajal Chiarelis. No, nunca llegó. Córdoba Jennifer. Tampoco. Fermín Alba.